Hola, muy buenas y bienvenidos a desarrolloweb.com. En este vídeo vamos a hablar sobre la librería Polymer y del estándar de los Web Components. En vídeos anteriores hemos hablado ya sobre Polymer en muchas ocasiones, pero siempre a través de lo que era la versión 1, que estaba basada también en el estándar, pero el estándar de los Web Components V0. Ahora el estándar de los Web Components es el V1 y tiene diversas mejoras y novedades que, bueno, como principal ítem habría que destacar que ha sido apoyado por todos los navegadores y que en estos momentos ya está soportando en la mayor parte de los navegadores, y en los que no, pues estás implementando de manera bastante rápida. El desarrollo basado en estándar, que aplica Polymer o el que aplica el propio Web Components, quiere decir que realmente no necesitarías ninguna librería para desarrollar tus propios componentes personalizados que extienden el HTML para realizar cualquier funcionalidad dentro de una web. Podrías utilizar directamente el estándar y desarrollar con JavaScript puro todos los componentes que tú necesitases. Pero Polymer, en este caso Polymer 2, aplica una serie de mejoras que te permiten un desarrollo más rápido y que vamos a ver hoy y en los próximos vídeos. El desarrollo de un estándar o basado en un estándar tiene como principal novedad que tú no tienes que aplicar cantidad de código JavaScript para hacer cosas parecidas o similares como hacen otras librerías como por ejemplo Angular, Vue, React. Todas estas librerías aplican toneladas de JavaScript para poder implementar el desarrollo basado en componentes y otra serie de cosas. Polymer lo hace de una manera mucho más ligera porque realmente usa siempre el estándar siempre que puede y solo le añade un poquito de JavaScript. El core de Polymer pesa en torno de los 11K y ese poquito de JavaScript pues te aplica algunas mejoras en el desarrollo que te permiten hacer cosas un poquito más rápidas y de manera más productiva. En este vídeo, como digo, vamos a presentar Polymer 2 y además también vamos a ver cómo se desarrolla un componente estándar con JavaScript nativo, solo con JavaScript, y luego veremos cómo desarrollar aplicando pues lo que sería la librería Polymer y ver cómo hay bastantes similitudes en el desarrollo de lo que es JavaScript y el desarrollo que realizamos a través de esta nueva librería de Google para desarrollo basado en Web Components. Primero que nada vamos a empezar a hablar sobre lo que sería el estándar de JavaScript de los Web Components V1. Y para ello quiero que veas esta web, que es la web de los Web Components, la home del estándar de JavaScript de los Web Components, en el cual vas a encontrar un directorio enorme de componentes que están listos para usar en cualquier tipo de página web. Y aparte de los componentes, pues hay algunas informaciones que tienen que ver con el estándar de JavaScript. Aquí encontramos, sobre todo, quiero que nos fijemos en lo que es el soporte de los navegadores. Digamos que Web Components tú lo puedes utilizar en cualquier navegador del mercado, pero hay navegadores que tienen ya implementado completamente el estándar y otros navegadores que están implementándolo en estos momentos, con lo cual hay cosas que todavía no están disponibles. Para esos navegadores que están implementando, lo que tienes que cargar son los Polyfile, que son librerías JavaScript que hacen de manera no nativa lo que es el soporte nativo de lo que es el estándar de los Web Components. Navegadores como Chrome está totalmente, todo lo que son las especificaciones o las subespecificaciones de los Web Components están todas estables y las puedes utilizar perfectamente. Opera también, pero en Safari, digamos que para lo que son los HTML imports, una parte ya todavía tienes que utilizar polyfiles, y en Firefox pues tienes que utilizar polyfiles en otras especificaciones. El corazón de los Web Components sería esas tres primeras especificaciones, ya están disponibles en todos los navegadores o se están desarrollando en estos momentos, pero en los casos en los que no, pues tienes que utilizar los polyfiles. Los polyfiles tienen un problema, que es que aplican JavaScript y hace que, bueno, el navegador sea un poco menos tenga un poco menos de rendimiento que lo que tendría si todo esto fuese entendido de manera nativa. Pero eso no implica que puedas utilizar ya cualquier tema del desarrollo basado en Web Components. Para ir más ligeritos, he desarrollado ya el código de un componente, de un custom element, utilizando solo JavaScript estándar. JavaScript estándar, repito, insisto, no necesita el uso de ninguna librería para poder ejecutarse este código, y lo podrás ya ver en marcha tanto en Chrome, Opera y en Safari. Para los otros navegadores, insisto en que tendrías todavía que cargar un poquito de JavaScript adicional, que son los famosos polyfile. Bien, como vemos, esto es una página web
Y dentro de la página web, pues bueno, tenemos las etiquetas básicas de toda la vida. Y aquí tenemos el uso de lo que sería un componente personalizado. Como ves, los componentes personalizados no son más que etiquetas HTML no estándar, etiquetas que hemos creado nosotros a través de JavaScript, y este código que está aquí un poco más abajo implementa lo que sería la etiqueta o la componentes que tenemos aquí arriba. Obviamente esa etiqueta no la conoce un navegador y tendrás que aplicarle un poquito de JavaScript para que el navegador reconozca esa etiqueta y haga lo que tenga que hacer para mostrarla y aplicarle la funcionalidad que sea necesaria. Muy bien. Dentro de lo que es el script necesario para poder implementar esta etiqueta, encontramos un class, una clase de programación orientada a objetos, que es el modo en el cual Web Components V1, la nueva versión del estándar de los Web Components, tienes que implementar, o el modo que te pone para que tú implementes los componentes a través de clases que vinieron ya con JavaScript en la versión de ECMAScript 2015 o ES6, que normalmente se conoce por ahí. Muy bien, esa class lo que indica es el código con el cual yo voy a implementar, repito, un web component. Todos los web components tienen que extender la etiqueta básica, que sería un HTML element. Así que yo, cuando creo mi propio componente personalizado, lo que tengo que hacer es una clase de programación orientada a objetos que por herencia extenderá lo que sería la etiqueta básica del HTML. A partir de ahí, pues ya en el código de nuestra clase tenemos todo lo necesario para poder hacer la especialización necesaria para esta etiqueta, ¿no? O sea, todo el código específico del componente que estamos creando. Y en este caso, pues he colocado un código muy sencillo que básicamente solo contiene un constructor. En el constructor, como estáis viendo, lo que tengo son dos líneas de código. En la primera tengo una llamada a super. Super simplemente es una llamada a la clase padre, al constructor de la clase padre en este caso, con lo cual realiza todas las tareas de inicialización que requieran los elementos HTML estándar. Y luego tengo el código específico para inicialización de este componente, que lo que hace es crear un poco de shadow DOM para insertarlo dentro del código específico del hola componentes. Shadow DOM probablemente no lo conozcas, es básicamente un código HTML que está dentro de este componente que estamos desarrollando y que lo que hace es, digamos, encapsular los componentes internos que necesite esta etiqueta para funcionar, de modo que no estén visibles desde otras partes de la página web, que no se pueden acceder a través de otros componentes y que no tengamos problema de que a lo mejor el CSS o lo que sea me esté afectando a el componente que se está desarrollando. Digamos que es una encapsulación de un código HTML, de modo que tengamos seguridad de que lo que ocurra dentro de este componente se queda dentro de él y que no va a ser afectado por otros componentes que existan dentro de la página. En este Shadow DOM lo que hacemos es básicamente insertarle un poquito de HTML para que cuando muestres o el navegador interprete esta página web y la muestre para el usuario, lo que hará es que dentro de esta página web, no, este componente, y lo coloque, lo que hará es que dentro de su Shadow DOM habrá un párrafo y ese será el modo en que esa etiqueta se representará en la pantalla, en la página web. Por otro lado, tenemos que hacer una última operativa, que es definir que la etiqueta o la componentes, fijaros que todas las etiquetas de Custom Elements tienen que tener un guioncito en el medio, que se hace para que tú puedas desarrollar cualquier etiqueta y no sobreescribas, no machaques cualquier etiqueta presente o futura en el HTML. Las etiquetas HTML no incluyen guiones y todos los web components realizados por la comunidad de desarrolladores pues tienen que tener necesariamente un guión para adaptarse al estándar. Entonces decimos que el custom element, el elemento personalizado que se llama hola componentes, tiene que implementarse a través de la clase hola componentes que hemos desarrollado en el punto anterior. Ahora, si abrimos este componente o esta página web en el navegador, encontramos esto de aquí, que es básicamente el test del custom element que acabamos de realizar, en la cual te dice: hola, soy un custom element. Si esto lo inspeccionamos, veremos un poquito de lo que es el Shadow DOM que nosotros estaba comentando hace un instante,
y que te dice que, bueno, esta etiqueta, si la ves así y tiene esta representación, ¿de acuerdo? Pero si la inspeccionas un poquito por dentro, pues ves que tiene un shadow root. Shadow root es la raíz de todo el árbol de componentes o de otros elementos que pueda tener este custom element. Y dentro de este shadow root, o sea, dentro del shadow DOM, encontramos la etiqueta P que hemos incluido dentro del componente, ¿de acuerdo? Este sería el modo de trabajo para utilizar custom elements en páginas web. Y como digo, esto no requiere el uso de ninguna librería. Como veis, no estoy cargando ninguna script, ninguna librería en concreto, porque esto es JavaScript estándar. Simplemente estoy utilizando el JavaScript estándar para el desarrollo de este componente. Con lo cual, para desarrollar, insisto, para desarrollar con Web Components, no es necesario cargar ningún JavaScript y directamente el navegador nos va a entender perfectamente lo que estamos desarrollando. Ahora quiero mostrarte cómo sería el código con Polymer 2 para el desarrollo de este mismo componente. Pero antes, quiero aclarar que he adaptado un poco el código que vas a ver de Polymer para que se parezca lo más posible al código que has visto para el desarrollo de un componente personalizado sin utilizar ninguna librería. Repito, ahora vamos a utilizar Polymer, pero el trabajo con Polymer habitual requerirá el conocimiento de otras etiquetas y otra estructura del componente que no voy a tratar en este vídeo y que veremos en vídeos siguientes. Si estamos desarrollando con Polymer, lo primero que tienes que hacer es importar la librería Polymer. Esto lo que hace es importa lo que es el core de Polymer, ya que Polymer 2 lo han dividido y varias partes de lo que antes formaba parte del Polymer completo lo han sacado a otras componentes y otros archivos que, bueno, en principio para este componente básico no es necesario importar. Entonces, bueno, han separado el código de la librería en distintos módulos, lo cual es perfecto para que tú pues cargues justo los que vayas a necesitar realmente. Bien, este HTML import, esto es básicamente código de Web Components que sirve para importar, como podéis imaginar, código de HTML que, bueno, serán otros elementos personalizados generalmente que los importas de esta manera. Digamos que así importo la librería de Polymer, y otro detalle es que estoy utilizando directamente el CDN de Polymer, con lo cual no estoy haciendo un workflow de cargar Polymer, instalarlo a un proyecto, todo eso, porque estoy directamente trayéndome el código que hay en internet. Bien, luego, como puedes ver, encontramos un template. Template es otra de las etiquetas de Web Components y que sirve para poder crear un HTML, un pedazo de HTML que no aparece inicialmente en el body de la página y que simplemente es una plantilla. Tú esa plantilla la tendrás que cargar mediante JavaScript, generalmente la vas a manipular, le vas a inyectar algo de código, la vas a duplicar las veces que haga falta y la irás colocando en la página web. Básicamente, lo que tienes que saber es que este template no aparece, a no ser que tú no digas nada, no va a aparecer dentro del HTML de la página, sino que con JavaScript pues tendrás que utilizarlo, acceder a él, tratarlo y luego presentarlo dentro del body. Muy bien, le hemos colocado un identificador al template para que veas, bueno, para que luego podamos referirnos a él. Y como ves, tiene el mismo párrafo que antes teníamos en el Shadow DOM. Ahora, en Polymer, el desarrollo de los Web Components se realiza utilizando el mismo class, o sea, una clase de ES6, igual que el desarrollo con Web Components estándar. Pero en este caso, si antes hacíamos un extends del Polymer de HTML element, aquí hacemos un extends de Polymer element, que es básicamente lo que te ofrece este import que estamos realizando por aquí. Has importado ese código y a partir de ahora pues ya se conoce esta clase Polymer element y es la que extendemos para crear un componente basado en Polymer. Luego básicamente le estamos indicando aquí que nuestro template lo va a coger de este template que tenemos aquí marcado. O sea, le estoy indicando, oye, el template de este componente va a ser lo que tú obtengas al hacer un document.getElementById, este template. Esto es JavaScript estándar. Accedo a mi template, que es ese template que tiene ese identificador que estáis viendo aquí,
y esto lo que hace es decir, asociar el template que tenemos ahí escrito al componente. Y luego además en Polymer es necesario nombrar los componentes con una propiedad is, que es simplemente, pues bueno, le dices aquí el nombre del componente que estás utilizando para que luego a la hora de definirlo, pues utilicemos este nombre de componente como estáis viendo aquí. Esto es la misma línea que teníamos antes de código, simplemente que antes le decíamos aquí con un literal que el nombre del componente es hola componentes, aquí lo traemos con la propiedad is de la clase hola componentes. Y luego tenemos aquí tenemos aquí un carácter que se me ha colado, aquí tenemos la clase que implementa el componente en sí. Básicamente luego lo que estoy haciendo es usar este componente tal como estáis viendo por aquí. Por si alguien no lo conoce, los static get, estos son propiedades o métodos, mejor dicho, estáticos, quiere decir que son métodos que pertenecen a la clase. Por eso yo, al utilizar el acceso a is, yo utilizo el hola componentes. Y esto lo que es un getter de JavaScript. Esto ya existía en JavaScript antes de ES6, que lo que hace es que pues te genera una propiedad que realmente es como una especie de propiedad computada, en el cual hay un método que el return de ese método es el valor que se va a asignar a la propiedad. Así que cada vez que yo accedo a hola componentes.is parece una propiedad, pero realmente es un getter, y lo que hace es que lo que me devuelva este método is será lo que se coloque cuando tú hagas el hola componentes.is. Básicamente lo que hace es acceder al final a este literal, y es la manera de definir este componente a través del nombre del componente que se llama hola componentes, que es esa propiedad is. Y bueno, básicamente es lo que tenemos aquí, un web component. Si ahora lo ponemos en marcha, pues básicamente nos va a mostrar otra vez el mismo código. Hola, soy un Polymer Element simple. Y si lo inspeccionamos, pues tendremos exactamente lo mismo, un shadow root con una etiqueta P que estamos viendo por ahí. En este caso, pues no tenemos una mejora representativa en el código JavaScript, simplemente estamos utilizando algunas mejoras para, a mi modo de ver, que estamos sacando el template fuera de lo que es el código JavaScript, con lo cual estamos colocando el código HTML directamente como código del body, con lo cual tú vas a poder editarlo de una manera mucho más rápida. O sea, si yo quiero aquí colocarle más shadow root, pues simplemente colocaría aquí otra cosa, y esto pues ahora al ver nuestro componente pues va a mostrar aquí otra cosa, y en shadow root, en shadow DOM, pues tenemos ya un árbol de componentes un poco más complejo. Entonces esto lo que me permite es que yo pueda editar de una manera mucho más cómoda el HTML, que no como estaba antes, que estoy colocando aquí el HTML dentro de código JavaScript, que a veces es, bueno, a veces no, es bastante más feo de ver. Pero bueno, en definitiva tampoco hay demasiada mejora, porque esto es un componente muy simple y no estamos utilizando todo lo que Polymer te aplica aparte de lo que es el propio estándar de JavaScript. En vídeos siguientes veremos cómo es un componente de Polymer un poquito más complejo, y veremos la estructura de un componente de Polymer pues un poco más detallada y con más cosas que nos facilitarán la hora de mantener el código de los componentes, y que estoy seguro que bueno, os gustará un poco más, que el código parecerá un poquito más compacto. De momento eso es todo. Si os gusta el vídeo, por favor, dadle al botoncito de me gusta y no dejéis de compartir y apoyar esta librería Polymer, que está basada en estándares y que realmente nos aporta bastante más rendimiento y bastante más durabilidad de los componentes, porque al final lo que tú desarrolles basado en estándares sabes que va a poder verse en mayor número de navegadores, y que el tiempo de uso de estos componentes va a poder ser mucho mayor, porque los navegadores que vengan en adelante también siempre van a estar apoyando o aplicando los estándares de JavaScript que existen. Así que, bueno, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos dentro de poco en otro vídeo aquí en desarrolloweb.com. Un abrazo y hasta luego.